Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy tenemos un tema que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchísimas preguntas. Un verdadero bombazo que sacude los cimientos de una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco. Y es que según lo que se está rumoreando y lo que al parecer Kerem Bürsin ha revelado, parece que Hande Erçel ha traicionado a Bilal Özkan. Sí, lo han oído bien. Una noticia que de confirmarse va a dar muchísimo de qué hablar, y que por supuesto, nosotros vamos a desgranarles hasta el último detalle. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de información, les pido un favor enorme, algo que para nosotros es vital y que a ustedes no les cuesta absolutamente nada. Si aún no lo han hecho, por favor, ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo, denle con ganas. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, porque créanme, los bombazos como este están a la orden del día por aquí. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles la verdad, o al menos, lo que se dice en los mentideros del espectáculo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae. El título de hoy es contundente: bombazo, Kerem Bürsin revela la traición de Hande Erçel a Bilal Özkan. Y es que, señoras y señores, la información que ha salido a la luz es de esas que dejan helado a cualquiera. Parece que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que tantos suspiros ha provocado, y luego la supuesta relación de Hande con un empresario llamado Bilal Özkan, se ve ahora empañada por un rumor, un conflicto. Una revelación, que tiene a Kerem Bürsin como protagonista de una historia que involucra a Hande y a Bilal. Tenemos que empezar por el principio, ¿no? La relación de Kerem y Hande fue un fenómeno. Desde que protagonizaron la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Los seguidores, a los que cariñosamente llamamos Hande Kerem, vivieron con intensidad cada momento de su noviazgo. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos, comentarios de apoyo y, por supuesto, especulaciones sobre su futuro juntos. Parecían la pareja perfecta, la que todo el mundo admiraba y deseaba que durara para siempre. Sin embargo, como suele suceder en este mundillo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Su relación llegó a su fin, y aunque las razones exactas nunca se confirmaron oficialmente de forma detallada, siempre hubo un halo de misterio y tristeza en torno a la ruptura. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas complicadas, de la presión mediática, lo típico. Los fans, por supuesto, quedaron desolados. Pero la vida, y más la de las celebridades, no se detiene. Y poco después de su separación, empezaron a surgir rumores sobre una nueva ilusión en la vida de Hande Erçel. El nombre que sonaba con más fuerza era el de Bilal Özkan, un conocido y exitoso empresario. Las imágenes de ambos juntos paseando, cenando, disfrutando de la vida, alimentaron aún más estas especulaciones. Parecía que Hande había encontrado la felicidad de nuevo, y por supuesto, sus seguidores querían saber todos los detalles. Ahora aquí es donde entra Kerem Bürsin en esta trama, y es donde la cosa se pone realmente interesante y, como decíamos, explosiva. Según la información que ha llegado a nuestros oídos, y que está circulando con muchísima fuerza en los medios turcos y en las redes sociales, Kerem Bürsin habría hecho unas declaraciones, o habría compartido alguna información, que apuntaría a una traición por parte de Hande Erçel hacia Bilal Özkan. Es importante recalcar, y esto lo hacemos con toda la responsabilidad del mundo, que hasta el momento, estas son informaciones que se están manejando como rumores o como declaraciones no confirmadas al 100% por las partes directamente implicadas. Sin embargo, la fuente de estas afirmaciones, y la forma en que se están divulgando, le dan un peso considerable. Según lo que se comenta, Kerem Bürsin habría revelado que durante un periodo, Hande Erçel podría haber estado, digamos, actuando de una manera que no era del todo transparente con Bilal Özkan. La palabra clave aquí, y la que ha generado todo el revuelo, es traición. Y lo más impactante es que se vincula esta supuesta traición a él mismo, a Kerem. ¿Qué significa esto exactamente? Las teorías son muchas y muy variadas. Una de las interpretaciones más fuertes es que, a pesar de su separación pública, podría haber existido algún tipo de contacto o conexión entre Hande y Kerem que no era conocida por Bilal Özkan. O peor aún, que Hande Erçel podría haber estado involucrada sentimentalmente con Kerem Bürsin en un momento en que ya estaba saliendo o comprometida de alguna manera con Bilal Özkan. Esto, de ser cierto, sería un giro de guión digno de una telenovela turca, pero de las más intensas. La narrativa.
A que se está tejiendo sugiere que Kerem, tal vez por despecho por lealtad a un amigo, o simplemente por no querer que se siga engañando a nadie, habría decidido sacar a la luz esta información. Se habla de que él mismo se habría sentido utilizado, o engañado, en cierta medida por esta situación. La idea es que mientras Hande mantenía una imagen pública con Bilal, quizás seguía teniendo sentimientos o algún tipo de relación paralela con Kerem. Es crucial analizar el contexto. Las relaciones entre celebridades son increíblemente complejas. La presión mediática, los horarios, la constante exposición, pueden llevar a situaciones difíciles de manejar. Sin embargo, el término traición es muy fuerte y, cuando se aplica a una relación amorosa, tiene implicaciones muy serias. Si Kerem Bürsin realmente ha revelado esto, ¿cuál sería su motivación? Podría ser que él mismo se sintiera mal por haber estado involucrado en algo así, o que quisiera limpiar su nombre si se le atribuían relaciones inexistentes. O quizás, y esta es una posibilidad que siempre debemos considerar, podría haber un elemento de venganza o de querer hacer daño a Hande o a Bilal. El mundo del espectáculo está lleno de estas dinámicas, y a veces, las verdades salen a la luz de las formas más inesperadas y dolorosas. Otro punto a considerar es la credibilidad de la fuente. ¿Quién ha escuchado a Kerem decir esto? Ha sido en una entrevista, en una conversación privada filtrada, a través de terceros. La cadena de información es fundamental para determinar si esto es un simple rumor o algo con fundamento. Los medios turcos, conocidos por su voracidad en la búsqueda de noticias sobre celebridades, a menudo publican informaciones que luego se desmienten o se matizan. Sin embargo, cuando un nombre como Kerem Bürsin está involucrado, y se habla de una revelación directa, el impacto es mucho mayor. Pensemos en las implicaciones para Hande Erçel y Bilal Özkan. Si esta historia es cierta, la imagen pública de Hande se vería seriamente afectada. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y una traición, especialmente si ha sido mantenida en secreto por un tiempo, puede ser devastadora. Para Bilal Özkan, sería un golpe muy duro enterarse de que la persona con la que compartía su vida podría haberle sido infiel, y además con su expareja. Por otro lado, ¿qué papel juega Kerem Bürsin en todo esto? ¿Es él la víctima inocente, el mensajero de la verdad, o hay algo más en su implicación? A veces las personas se ven arrastradas a estas situaciones, y otras veces son protagonistas de las mismas. La dinámica entre exparejas, especialmente cuando hay nuevas relaciones de por medio, puede ser muy tensa y conflictiva. Nuestra tarea aquí, como siempre, es presentarles la información tal como la recibimos, analizando las diferentes posibilidades y manteniendo un tono equilibrado. No estamos aquí para juzgar a nadie, sino para informarles sobre lo que está sucediendo en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades. Analicemos un poco más las posibles motivaciones de Kerem. Si él ha decidido hablar, es porque algo lo ha impulsado. Podría ser un sentimiento de honestidad, de querer que las cosas sean claras. O podría ser, como mencionamos antes, un resquemor por la forma en que terminaron las cosas entre él y Hande, y una manera de desquitarse. Las redes sociales son un caldo de cultivo para este tipo de venganzas o desahogos públicos. Una frase mal interpretada, un comentario jocoso en una reunión privada, un mensaje de texto que llega a las manos equivocadas, todo puede desencadenar un escándalo de esta magnitud. Es importante recordar que Hande Erçel, a pesar de su fama, también es una persona con sus propias luchas y complejidades. Las relaciones son un terreno resbaladizo para todos, y más aún cuando están bajo el microscopio público. Sin embargo, la palabra traición implica una ruptura de la confianza, un engaño deliberado. Si Kerem Bürsin lo ha dicho, debemos tomarlo en cuenta, pero sin olvidar que falta la versión de Hande y de Bilal. Hemos visto en el pasado a parejas de celebridades que, tras rupturas dolorosas, han mantenido relaciones de amistad. Otras, por el contrario, han terminado con rencores profundos. En este caso, si la información de Kerem es veraz, estaríamos hablando de algo mucho más allá de una simple amistad o un desacuerdo. La expectativa ahora es ver cómo reaccionan Hande Erçel y Bilal Özkan ante estas declaraciones. ¿Las negarán? ¿Las confirmarán? ¿Emitirán algún comunicado? El silencio a veces puede ser muy revelador, al igual que una negación vehemente. Este tipo de noticias nos recuerdan lo efímero y a veces engañoso que puede ser el mundo del espectáculo. Detrás de las sonrisas perfectas y las fotos idílicas, puede haber dramas personales que ni imaginamos.
Y cuando un actor tan conocido como Kerem Bürsin se ve involucrado en una revelación de este calibre, el impacto es inmediato y global. Para finalizar este primer segmento de nuestro análisis, quiero reiterar que por ahora, estamos navegando en el terreno de los rumores y las presuntas declaraciones. Sin embargo, la potencia de la noticia, y el nombre de quienes están involucrados, hacen que sea imposible ignorarla. Estamos siguiendo de cerca cada desarrollo para poder traerles la información más actualizada y precisa. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis tan intrigante y, admitámoslo, un poco escandaloso. Ustedes, nuestros fieles seguidores, son la razón por la que hacemos todo esto. Su interés y su participación son lo que da vida a nuestro canal. Ahora, antes de que cerremos este vídeo, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin está diciendo la verdad? ¿Qué creen que pudo haber sucedido? ¿Cómo creen que esto afectará a Hande Erçel y a Bilal Ozkan? Déjenme sus pensamientos, sus teorías, sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué les parece todo esto. Sus comentarios son súper valiosos y nos ayudan a seguir mejorando y a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha parecido tan explosivo e informativo como a nosotros, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que sean fans de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, o simplemente amantes del chisme de celebridades. Que todos se enteren de este bombazo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y son nuevos por aquí, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de las próximas noticias, los próximos escándalos y las próximas revelaciones. No se queden fuera de la jugada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima y cuídense mucho. Chao.